Amados hermanos, hemos estado viendo en los últimos días sobre el Espíritu del Eterno. Vimos en Romanos 8:13, si van conmigo ahí, empezar a leer. Romanos 8 es un capítulo que hay que leerlo y volverlo a leerlo. Cada vez que vamos a Romanos 8 encontramos nuevos tesoros de su palabra. ¿Creen eso, amados hermanos? Es algo increíble, Romanos 8. Y vimos en Romanos 8:13 que tenemos un duelo a muerte. Adrian Rogers dice que cuando nacimos de nuevo, el Mesías no nos puso en un crucero, sino que nos puso en un barco de guerra. Hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Para qué está una persona en un crucero? Para disfrutar, ¿verdad? Él va tranquilo, viendo el paisaje, todo eso. Y él dice, no vinimos a un crucero, sino que hemos venido a un buque de guerra. Estamos en guerra, ¿no? Es más, lo peor que puede hacer alguien que esté en guerra es ser neutral. Imagínese que usted está en un bando que se está disparando y usted se queda en medio. ¿Cuál es el peor lugar para estar en medio de una guerra? Ahí en medio. Le pueden caer balas de cualquiera de los dos lados. Pablo dice que estamos en guerra. En varias de sus cartas, en Efesios 6, dice que tenemos lucha no contra ningún ser humano. Ahí el gran problema de muchos de nosotros, yo incluido. Pensamos que el problema es el ser humano que está delante de nosotros y no es así. El maestro pudo discernir lo que había detrás de Pedro. Pedro hablaba con él, pero él fue más allá y vio lo que había, lo que estaba influenciando en Pedro en ese momento. Y no le habló a Pedro, sino que ¿qué le dijo a Pedro? Quítate de mí, Satanás. Él se dio cuenta que Pedro no era el problema, sino lo que había detrás de Pedro. Y tenemos guerra contra el maligno y contra alguien más. Los tres enemigos que tenemos, ¿se recuerdan? El maligno, el mundo y el más cercano a nosotros, la carne. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir, dice la versión textual. Fíjense qué horrible. Si vivimos conforme a la carne, Francis Schaeffer dice, una de las realizaciones, de las revelaciones más terribles de Romanos 8, es que nos dice que aún siendo nacidos de nuevo, tenemos el riesgo de ser instrumentos del maligno, lo cual es algo terrible. Dice la Biblia que yo puedo, siendo nacido de nuevo, vivir conforme a la carne, estar a punto de morir. Pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere está después de esa coma. Bueno, punto y coma en mi versión dice. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Fíjense la clave de todo esto. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No se puede atacar a la carne con nuestra carne. Es imposible. Tenemos que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Por el Espíritu. El Espíritu del Eterno, como hemos visto, es un tema tan fundamental en los escritos apostólicos que desde el inicio, desde Marcos 1 a Apocalipsis 21, vemos el Espíritu. En Lucas, lean por favor el Evangelio de Lucas. Todos estos días pueden leerlo. En un mes lo habrán leído. O sea, si leen un capítulo diario en 24 días, y es maravilloso. Toda la familia de Juan el Bautista fue llena del Espíritu, eso nos dice Lucas, en los primeros capítulos. Miren, por ejemplo, la promesa de Juan el Bautista. Lucas 1:15, será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:15, ¿ok? Lleno del Espíritu. ¿Quién va a ser lleno del Espíritu? Juan el Bautista. Ahora, Lucas 1:41. Cuando Elizabeth oyó el saludo de Miriam, aconteció que la criatura saltó de gozo en su vientre, y Elizabeth fue ¿qué? Llena del Espíritu. Ahora, Lucas 1:67. Su padre, yo he anotado todos estos versos poniéndole lleno del Espíritu. Cada vez que en Lucas y en Hechos se hallaba lleno del Espíritu, lo anotaba. Miren, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu y profetizó. Lucas capítulo 4, verso 1, y Yeshua, lleno del Espíritu, regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y Pablo nos dice en Romanos 8, si mal no recuerdo,
Billy Graham dice que Romanos 8 tiene la palabra Espíritu o Espíritu Santo 8 veces. 8 veces. Lo pueden encontrar ahí. Y el ministerio del Espíritu es increíble. En Romanos 8 nos ayuda a vencer sobre la carne, a que la exigencia de la ley se cumpla en nosotros, a vencer sobre la ley del pecado y la muerte. Incluso el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Con qué? Dice Pablo, con gemidos indecibles. Incluso cuando somos débiles, cuando ya no sabemos qué orar. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Ha estado orando y de repente dice, ya no sé ni qué orar. Se me acaban las palabras, ya no sé, la mente se cansa mucho orando con el entendimiento. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo incluso traduce, fíjense, antes de Google Translator, el Espíritu Santo es el traductor más grande. El Espíritu Santo traduce gemidos, traduce silencios, traduce frases ¿cómo se dice eso? Inteligible, ininteligible. No me acuerdo cómo es. Pero, ininteligibles. ¿Ahora? Ininteligibles. Sí, eso. Que no se pueden entender. Es decir, no se entienden con la mente. Sucede lo mismo que sucede con las mamás. Un niño dice, usted no entiende. Le dice a la mamá, ¿qué le dice a la mamá? Dice el niño, ¿ya viste eso? Me pasa con Danielito, con la Suri. ¿Quién sabe qué dice Danielito mejor? La hermana Yusel. ¿Quién sabe qué dice Suri? La hermana Jenny. El Espíritu Santo traduce. Dice que el Espíritu conoce la intención. El que conoce los corazones, conoce la intención del Espíritu. Incluso cuando se queda sin palabras. Lo que dice Danilo Montero en esa canción, se acaban las palabras, es cierto. Y el Espíritu Santo sigue orando, incluso en gemidos indecibles. Y hay tanto que aprender sobre el Espíritu del Eterno. Billy Graham estaba en una visita con el gran teólogo suizo Karl Barth, y él y su esposa le preguntaron, ¿cuál cree usted que va a ser el siguiente énfasis en la predicación del cuerpo del Mesías en los próximos años? Y esto sucedió hace 40 años, hace más de 50 años creo, porque esa predicación de Billy Graham es un poco viejita, así que debe de haber pasado hace mucho tiempo, hace 60 años. Y Karl Barth le dijo, el siguiente énfasis que el cuerpo del Mesías va a tener será sobre la obra del Espíritu Santo. Y eso fue antes del movimiento carismático, antes del movimiento pentecostal, mucho antes de eso. Él dijo eso y lo estamos viendo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, uno de los dos va a morir. O la carne nos mata a nosotros, o nosotros hacemos morir las obras de la carne. Pero no se puede hacer carnalmente. La Biblia dice, porque nuestras armas no son ¿qué? Carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas de iniquidad, de engaño del enemigo que hay en nosotros. Y no son carnales, y si no son carnales son espirituales, son poderosas en Dios. Y medio tocamos esto y quiero hablar sobre el famoso verso de Efesios 5:18 que he empezado a entender últimamente. Hay muchos que lo entienden mejor que yo, y el Eterno me ha empezado a revelar cosas de este verso. Y lo dijimos un poco, hemos hablado de la autoridad del Espíritu del Eterno. Luego también hablamos de las maneras en cómo el Eterno nos habla, ¿verdad? Hablamos de eso hace 2 Shabbat, las impresiones del Espíritu. De hecho lo encontré también en el libro de Jueces. Yo no sabía que había el impulso al Espíritu. Dice la Biblia que Sansón, el Espíritu vino sobre él y comenzó a impulsarlo, dice en hebreo. Ahí se habla del impulso, la impresión del Espíritu, pensamientos del Espíritu Santo, sueños, visiones, palabras proféticas, una voz audible, muchas maneras de cómo el Espíritu nos habla. Dice Efesios 5:18, ¿lo tenemos? Bueno, vamos a leer desde el verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Fíjense qué verso más bonito. La Biblia no dice solamente que Dios tiene un propósito para nuestras vidas.
nos dijeron eso cuando nos convertimos algunos, ¿verdad? Dijeron, Dios le ama y tiene un ¿qué? Un plan maravilloso para su vida. ¿Es cierto eso? Claro que es cierto. Pero supongan que Dios tiene un plan para nuestra vida, pero no nos lo dice. Qué terrible fuera eso. Él tiene un plan, pero no nos lo dice. Tiene una voluntad para mi vida, con quién casarme, qué negocio poner, dónde vivir, todo, pero no me lo dice. ¿Nos haría algún bien? Poco, ¿verdad? Pablo dice que no quiero que seáis insensatos, sino que entiendan cuál es la voluntad de Dios. La Biblia dice que yo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y aquí no estoy hablando únicamente de la voluntad moral, la voluntad general de la Biblia. Obviamente la voluntad de Dios es que no adultere, no fornique, no robe, no asesine. Claro que todo eso está bien. Esa es la profecía para todo Israel. Dice el profeta, dice el libro de Samuel, y la palabra de Samuel era para todo Israel. La palabra canónica, la profecía que está en la Biblia, es la voluntad universal de Dios. No, aquí Pablo está hablando de algo más específico, algo más personal. No quiero que ignoren, no quiero que sean insensatos, sino entender cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cómo sé yo cuál es la voluntad del Señor? Pablo dice lo siguiente, está ligado, ¿ver? El verso 18 no está por casualidad después del verso 17. ¿Cuál es la manera de conocer la voluntad del Señor? Sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay, ¿qué dice? Disolución. La versión textual dice desenfreno. Antes bien, sed, ¿qué? Llenos del Espíritu. El griego está en imperativo, es una orden. No es algo que va a pasar sin que nosotros hagamos nada. Hay algo que debemos de cultivar. Ser llenos del Espíritu no ocurrirá. Nadie de repente va a ser lleno del Espíritu sin que pase nada. Es algo que debemos de cultivar. O un gran hombre de Dios que es lleno del Espíritu puede imponer sus manos sobre nosotros y podemos ser llenos del Espíritu de esa manera también en algunas ocasiones. De hecho, se nos puede comunicar un nuevo don espiritual que antes no teníamos si alguien nos pone en las manos. Pablo dice a Timoteo que avive el don que le fue dado por la imposición de manos de los ancianos, dice. Es decir, después de que él nació de nuevo, fíjense cómo está eso. Timoteo ya era creyente, ya había nacido de nuevo, pero luego los ancianos de la comunidad, de hecho algunas versiones dice por imposición de manos del presbiterio, dice, ¿han visto? Y ellos le pusieron las manos y hubo un nuevo don. Pablo dice a los romanos, quisiera ir a vosotros y comunicaros un don espiritual. Todo eso puede pasar, pero aquí Pablo habla de ser llenos del Espíritu y hay algo que tenemos que hacer. Y a mí me llama la atención que Pablo hizo un contraste entre ser llenos del Espíritu y la embriaguez. Es decir, de todos los pecados que Pablo pudo comparar con lo lleno del Espíritu, él lo puso en contraste con la embriaguez. Y medio hablamos de esto la vez pasada. Pero mientras meditaba en esto, encontré, orando, meditando, con la ayuda del Eterno, similitudes que hay, y obviamente también diferencias, entre la borrachera y ser llenos del Espíritu. ¿Por qué Pablo compara esto? ¿Por qué lo pone en el ring de box? Para Pablo está la borrachera y está ser llenos del Espíritu. Pablo no dijo qué sé yo, no mientan, antes puede ser llenos del Espíritu. O no asesinen, antes puede ser llenos del Espíritu. Sino que comparó, contrastó. Hay algo en ser llenos del Espíritu digno que Pablo lo pusiera en contraste con la borrachera. Y luego me vinieron varias escrituras. Por ejemplo, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu, ¿qué fue lo que esta es la primera similitud, entre comillas? ¿Por qué Pablo compara a la borrachera y a ser llenos del Espíritu? Para comprender bien la llenura del Espíritu, hay que comprender en qué se parece y en qué se diferencia de la borrachera. Porque ser lleno del Espíritu es todo lo contrario a estar borracho. El equivalente satánico de ser lleno del Espíritu es estar borracho.
¿Cuál es la imitación? Tienes a una persona llena del Espíritu. ¿Cuál es la imitación diabólica de esa persona? Estar borracho. Entonces hay que comprender bien eso y hoy quisiera ver eso. En primer lugar, a los apóstoles se les acusó cuando fueron llenos del Espíritu ¿de qué? De estar borrachos. Hechos capítulo 2 dice que la gente decía: estos están llenos de mosto. Estos están borrachos, están llenos de licor, dice Hechos 2 capítulo 13. Cuando lo tengan me dicen amén. Hechos 2 del 12 al 13. Estas tres son, digamos, entre comillas, espero que nadie se ofenda, nadie se confunda con lo que estoy diciendo. Entre comillas, hay tres, por lo menos tres que he encontrado, similitudes entre la borrachera y ser llenos del Espíritu. Entre comillas, porque no pueden ser más diferentes el uno del otro. Cada uno es totalmente diferente. Las similitudes solo son de analogía, no por semejanza, ¿verdad? Hechos 2:12 dice: estaban todos asombrados y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros burlándose decían: estos están llenos de licor. ¿Por qué? Los apóstoles tenían un comportamiento que de alguna manera lo hacía análogo a estar borracho, para ellos, para las personas, para los espectadores burlescos, ¿verdad? Ahora, esa es la primera pista que llamó mi atención. Qué curioso que Pablo compara o contrasta estar llenos del Espíritu con la borrachera. Y luego me acordé, bueno, eso es precisamente lo que pasó en Hechos, lo acusaron de eso. Ahora, ¿qué es lo que se necesita cuál es el primer paso para estar borracho? Tomar el primer trago, ese es el primer paso. Nadie puede empezar por el cuarto trago, se empieza con un trago. ¿Cuál es el primer paso para una adicción a la marihuana, a la cocaína? La primera dosis, eso es lo primero. ¿A que no adivinan qué? Sin quererlo me encontré también y me recordé, creo que el Espíritu trajo a mi memoria esto, porque uno de los ministerios del Espíritu Santo es recordar. Él os recordará todas las cosas. La única vez que yo sepa, puede ser que esté equivocado, si los que conocen bastante la Biblia pueden corregirme, la única vez que la Biblia habla de dar a beber el Espíritu, de ser bautizados en el Espíritu Santo, Pablo utiliza la metáfora de beber. Fíjense qué curioso, 1 Corintios 12:2 dice, bueno, 12:12, voy a dejar que lo busquen. Entonces sería la segunda similitud, un poco curiosa. Porque así como el cuerpo es uno, 1 Corintios 12:12, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Por esta razón yo creo que el bautismo del Espíritu Santo ocurre simultáneamente a la conversión. No estoy de acuerdo con mis hermanos que piensan que el bautismo del Espíritu es separado de la conversión. No, aquí Pablo habla de que el día que tú fuiste bautizado fue el mismo día que te volviste parte del cuerpo del Mesías. Y ese día fue cuando nacimos de nuevo. Amén. Sí, ¿verdad? Y dice, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos, ¿qué dicen? Se nos dio a beber un mismo espíritu. Qué curioso, qué curioso. El primer paso para ser borracho es empezar a beber alcohol. ¿Cuál es el primer paso para ser lleno del Espíritu? Empezar a beber del Espíritu. ¿Cuándo pasa eso? Cuando nacemos de nuevo. ¿Alguien puede ser lleno del Espíritu sin ser nacido nuevo? No, no se puede. No puede. No se puede ser lleno del Espíritu sin tener el sello del Espíritu, el sello de la redención que habla Efesios capítulo 1. Entonces, esta es otra similitud curiosa. Y la tercera similitud es que para obtener tanto la borrachera como la llenura del Espíritu, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que seguir bebiendo, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Para que alguien se emborrache, primer paso tiene que empezar a beber. Pero la mayoría de personas no se emborracha con la primera copa, a menos que tenga problemas. ¿Qué tiene que hacer para ser borracho? Comenzar a beber. Espero que nadie se ofenda por esta comparación. De hecho, la idea de comparar la borrachera con la llenura del Espíritu no es mía, es de Pablo, ¿verdad? En Efesios 5:18.
comenzar a beber es la primera condición. Segunda condición para ser llenos, ya sea de mosto o del Espíritu, es seguir bebiendo. Y ahí radica otra similitud entre ser llenos del Espíritu y la borrachera. El borracho y el creyente lleno del Espíritu, ambos están llenos de algo. ¿De qué está lleno el borracho? De alcohol. ¿De qué está lleno el creyente? Del Espíritu. Ambos están llenos de una substancia. Uno está lleno de una substancia material, etílica, es alcohol. El otro está lleno del Espíritu. Está lleno de algo espiritual. Y obviamente, en el caso del borracho, lo que él empieza a tomar, y lo que tiene que seguir haciendo para emborracharse es seguir bebiendo. ¿Qué tiene que hacer? Y por esa analogía Pablo nos da a entender el camino para ser llenos del Espíritu. El camino para ser lleno del Espíritu no es solamente empezar a beber del Espíritu Santo en el momento de la conversión, sino seguir siendo llenos, seguir llenándonos del Espíritu, abundantemente de las aguas que ofreció Yeshua. Yeshua se puso en pie y dijo: aquel que tenga, ¿qué dijo? Sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo bebe alguien cuando tiene sed? Imagínense que usted llega sediento, y agarra esta botella. Imagínense que yo le dijera: hermano, me estoy muriendo de sed, y yo le haga así. Ya estuvo. ¿Qué dirían ustedes? No tenía sed. ¿Por qué? Si yo hubiera tenido sed, ¿qué pasa con la botella? Me la acabo. Hubiera bebido en abundancia. Eso es precisamente lo que pasa. Y la condición para ser llenos del Espíritu es una persona que está sedienta. Esa fue la condición. Aquel que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Otra vez se asemeja al Espíritu con una bebida que calma la sed, una bebida que llega al fondo y luego dice que van a ser ríos. También a la samaritana Yeshua la comparó como una fuente de agua que brota de vida eterna. Sediento, hay que beber. Yeshua nos dice a nosotros: si tienes sed, ven y bebe abundantemente hasta saciar la sed, no un poquito. Nosotros queremos saciar la sed espiritual haciendo lo que yo hice. Hashem, tengo sed, necesito de ti, Padre, necesito de ti. Amén. Y ya. No. ¿Se quita la sed así? No se quita. Hay que beberlo hasta llenarse. ¿Cuándo es que se quita la sed de alguien? Se llena de agua, ¿sí o no? Eso es lo que pasa. Entonces Pablo nos deja una similitud para decirnos la clave para ser, no clave, pero una pauta para ser lleno del Espíritu. ¿Quién es una persona que es llena del Espíritu? Alguien que se llena del Espíritu Santo a través de lectura de la Biblia, a través de oración, a través de meditación en las Escrituras, a través de alabanza y otras disciplinas espirituales como ayuno, tiempos de soledad con el Eterno, silencio. Todo eso es la pauta para ser lleno del Espíritu. Quiero recordar que Dios es una persona, eso es muy importante. Dios es una persona. Francis Schaeffer dijo que lo que debemos de recordar siempre es que vivimos en un mundo personal, no es un mundo impersonal. El ateo cree que al fondo de la existencia está lo impersonal. ¿Qué es lo que trajo el mundo según el ateo? Nada. El azar. ¿Cuáles son lo que originó al mundo según un ateo? El azar, suerte, la nada, átomos, no personas. El creyente cree que este es un mundo personal y nosotros decimos creerlo con la cabeza. Hay que llevarlo, como dice
Deuteronomio, sabe hoy aquí en la cabeza. ¿Y qué es lo siguiente que tienes que hacer? Y llévalo a tu corazón. Bajarlo de aquí a aquí y llévalo a tu corazón. Vivimos en un mundo personal, amados hermanos. En un mundo personal. Hay un Dios que es una persona y se debe de llegar a Él como también lo hacemos con una persona. ¿Cuál es la mejor manera de oír la voz de Dios? Cultivando una buena relación con Dios. Dice Yeshua, no os llamaré más siervos, sino que os llamaré como amigos. Porque el siervo no sabe ¿qué? Los asuntos de su Señor. ¿A quién le va a revelar el Eterno sus asuntos? Aquellos que son cercanos a Él. No hay una fórmula de cómo ser lleno del Espíritu en 5 pasos. ¿Por qué razón? Porque entonces pondríamos nuestra confianza en el método, en la receta, en la fórmula. Eso sería lo que haríamos. Podemos sustituir la relación con Dios por métodos, por cosas que son buenas. Congregarse, por ejemplo, puede llegar a convertirse en un ídolo. Pero hay muchos de nosotros que tenemos que romper con la idea católica que con ir a misa ya cumpliste. Eso tiene que romper todo eso. Congregarse es necesario, pero es muy poquito. Vienes a congregarte para conectar con Dios, para alabar a Dios, para agradecer al Eterno. Si vienes a reunirte con la comunidad y te vas así como veniste, si esto es un club social, y tenemos que cuidarnos con nuestras niñas. Las maestras de los niños me estaban diciendo eso. Tenemos que tener el cuidado porque las niñas piensan que venir a la congregación es venir a jugar con las demás niñas. No es eso. Eso es el postre. Esa es la cerecita en el pastel, pero ese no es el plato fuerte. El plato fuerte, y hay que legarles a los niños que a la congregación vamos a adorar a Dios. Es a una persona con la que tenemos relación con Él. Y la Biblia puede ser también una distracción. Hubo un tiempo en mi vida donde yo tenía una relación con un libro, no con una persona. Y obviamente mi vida espiritual era seca, porque mi relación era con un libro, no con una persona. No con la persona que escribió el libro, no con la persona que me decía, Isaac, lee mi palabra para relacionarte conmigo, para tener una relación vibrante. No, mi relación era con el libro. En el caso de los que cantan en la alabanza, puedes llegar a tener una relación con la música. Puedes llegar a adorar la música, la alabanza, la adoración, el número de personas. Hay personas que piensan que entre más grande es una congregación, Dios está más agradado con ellas. Hay pastores que si hay 200 personas se sienten emocionados. Y si hay 4, se sienten mal. Jack Deere dice algo, a mí nunca me ha parecido eso. Nunca. Y Jack Deere me recordó que la predicación más grande de todos los tiempos, ¿ustedes saben cuál fue? Fue el Mesías, y se la predicó a 2 personas en el camino de Emaús. No fue esa la predicación. Ustedes hubieran querido estar en esa predicación. ¿Qué dijeron Cleofas y el otro cuando él terminó de predicarles? ¿No qué dice? No ardía nuestro corazón. Imagínense, el Mesías dice que pasando por Moisés, por todos los profetas, les enseñó las cosas que estaban de él escritas. El Mesías predicó de Moisés pasando por todos los profetas. ¿Ustedes hubieran querido estar en esa predicación? Yo sí. ¿Cuántos eran el auditorio del maestro? 2 personas. 2 personas era el auditorio. Pero eso no quiere decir que no queramos más gente. Si aquí, cuando vino el doctor Ketriel, Baruch Hashem, esto estaba lleno. Yo no sé dónde cabía tanta gente. Algunos me han dicho que habían 80. Yo pensé que habían 80, pero me dijeron, no hermano, había más de 80. Habían como más de 10 personas en cada fila. Y algunos me decían que había más de 110 personas. Y Baruch Hashem por eso. Pero si el termómetro espiritual está en mucha gente, que Dios nos libre de querer más almas en este lugar para jactarnos, para decir, uy, qué grandes somos.
Miren la congregación. Hay una palabra que a mí no me gusta mucho en las iglesias, en el mundo evangélico, la membresía. ¿Han oído esa palabra? ¿Cuánto es tu membresía? No me gusta mucho eso. Sí me gusta, pero no me gusta. Yo entiendo lo que quieren decir. Está bien, pero eso puede llegar a ser una distracción. Pensar que la obra de Dios está supeditada a el número de gentes. No necesariamente. La comunidad de la Odisea pudo haber sido muy rica de muchas cosas. De hecho, ¿cuál era lo que decía la comunidad de la Odisea? He aquí, yo soy rico y no tengo ¿qué? Necesidad de nada. ¿Cuántas cosas pueden ser una distracción? Lo que el Eterno quiere es una relación con usted, amado hermano, con cada uno de ustedes en su corazón. El Eterno quiere ser cercano a cada uno de nosotros. Cada uno quiere morar en los corazones, quiere tener una relación de guía. Y por eso, para ser lleno del Espíritu, se necesita cultivar esa relación. ¿Cómo se cultiva la relación? Como cualquier otra persona. Hay varias maneras. Como los esposos. Puede ser, ¿cómo cultivas una relación con tu esposa? Puede ser llevarla a comer un helado, pasar tiempo hablando. Hay varias cosas. Imagínate que alguien me dijera, hermano, deme la receta para tener un buen matrimonio. No le podría dar una receta, podría darle pautas. Imagínense que este hombre empieza a seguir la receta al pie de la letra, pero lo hace sin amor, lo hace sin apego a su esposa. Va a llegar un punto en donde él va a cumplir toda la receta que yo le di de manera mecánica, y su esposa lo va a ¿qué? Lo va a oler. Es ahí el problema. No hay receta fácil para cómo ser lleno del Espíritu en 5 pasos. Pero lo que sí es bueno recordar es que sí hay una cosa que es cierta: debemos de llenar nuestra vida del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo está ahí. Hay gente que piensa que la Biblia y el Espíritu Santo están divorciados. Oí una analogía de eso. Yo la había usado anteriormente con el judaísmo y el cristianismo y la volví a oír ahora. Y hay gente que piensa que la Biblia y el Espíritu están divorciados. Y ahí decía esta persona, hay iglesias, hay congregaciones que solo viven con un papá. Hay algunos que solo viven con la Biblia. Y así como en los divorcios, el otro papá llega a visitarlos de vez en cuando. Hay gente que vive con la Biblia y allá de vez en cuando el Espíritu Santo los visita. Hay otros que es al revés. Hay otros que viven con el papá Espíritu Santo y allá allá esporádicamente la Biblia hace su aparición. No hay tal divorcio. Este libro dijimos que es la espada de ¿quién? Del Espíritu. No es mi espada, no es mi macana, no es la macana del buleador, no es la macana del predicador, es la espada del Espíritu, la Biblia. Y no hay ningún divorcio, ninguna separación. Fue el Espíritu Santo el que inspiró la Biblia. Y yo no puedo saber nada de la Biblia en mi corazón sin la iluminación del Espíritu en mi vida. Nada. Por eso el Salmo 119 dice, inclina mi corazón a tu palabra. Abre mis ojos. ¿Y qué dice el salmista? Miraré las ¿qué? Las maravillas de tu Torah. Abre mis ojos. Sin la apertura de los ojos espirituales, no, yo puedo leer la Biblia, puedo saber mucho de la Biblia. Puedo saber el griego, el hebreo, todos los conceptos de la Biblia y no oír la voz de Dios. Ahora, hemos hablado, y todo esto que les he dicho se resume en cómo ser llenos del Espíritu. Hay pautas, hay guías, pero no hay recetas, no hay menú. Lo que sí hay son pautas. Leer la Biblia todos los días. Nadie puede ser lleno del Espíritu si no lee la Biblia todos los días. Nadie puede ser lleno del Espíritu si no ora. Nadie puede ser lleno del Espíritu. No podemos ser llenos del Espíritu si no hay alabanza en nuestros corazones. Amén. Eso es las cosas que en teoría el mundo o incluso un creyente que cuando vivimos según la carne, nosotros vemos eso como muy básico.
Así como yo, cuando le pregunté al hermano, ¿cuál es el método evangelístico? Yo quería algo profundo, ¿verdad? Profundo. ¿Qué me contestó él? Oración, ayuno, ser guiado por el Espíritu, orar por las personas. Eso era. Se oye sencillo, no tiene por qué ser difícil. ¿Por qué habría de ser difícil? Pablo dice, nuestras armas no son carnales. Su efectividad no radica en lo complejas que son, radica en que son espirituales. Llegan hasta lo profundo del corazón. Y por eso la Biblia nos habla que tenemos que ser llenos del Espíritu. Ahora veamos las diferencias que hay entre la borrachera y la llenura del Espíritu. ¿Qué da la borrachera? La borrachera da desenfreno, dice la Biblia, ¿verdad? Miren conmigo Efesios 5:18, como lo hemos visto. No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno. Generalmente, si estamos llenos de alcohol, eso hace que haya desenfreno en nosotros. No se conoce a un borracho por ser muy prudente, ¿verdad? A un borracho se le conoce por ser desenfrenado. ¿Por qué es que un borracho no debe manejar? Porque no va a manejar bien. Desenfreno. ¿Qué es lo que da la llenura del Espíritu? Dominio propio. Todo lo contrario. Miren por qué del lado de las tinieblas está la borrachera, del lado de la luz la llenura del Espíritu. Ambos son análogos, pero están totalmente separados. Así como el arcángel Miguel es el arcángel del lado de la luz y Satanás es del lado de la oscuridad. Dice Timoteo, no nos ha dado Dios, ¿qué dice? Un espíritu de cobardía. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Una de las cosas que hace la llenura del Espíritu es que te quita los temores. ¿Viste eso? Ahí dice, no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Dios cura los temores en la llenura del Espíritu. Busqué al Eterno y Él me oyó. ¿Y qué dice? Y me libró de todos mis temores. Todos mis temores. Temor a hacerme viejo, temor a un accidente, todos los temores se van con el Espíritu. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, porque no tenemos un espíritu de esclavitud, sino tenemos un espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos Abba, por el cual podemos tener confianza de llegar delante de Dios. Y sabemos que el universo, en el núcleo del universo no hay espacio vacío, no hay agujeros negros. Lo que está al núcleo del universo es una persona que nos ama, a cada uno de nosotros. Nos ama tanto que nos conoce mejor que nadie, pero nos ama más que cualquier otra persona. Y esa es la persona a la cual servimos y adoramos. Entonces, primero, la llenura de alcohol da desenfreno, la llenura del Espíritu da dominio propio. Si hay un área en nuestra vida donde nos cuesta dominarnos, no hay que enfocarse en esa área, hay que enfocarse en ser llenos del Espíritu, porque por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Si alguien, por ejemplo, es egoísta, supongan que esta persona se enfoca y su oración es: ayúdame a no ser egoísta. Y anda por la vida: no debo ser egoísta, no debo ser egoísta, no voy a ser egoísta, no voy a ser egoísta. Él está luchando con el egoísmo de manera en su propia fuerza. Es como que está, ¿cómo diríamos? Reteniéndola, suprimiendo el deseo de ser egoísta. Y ahí puede que tenga éxito en el corto plazo, pero sus fuerzas son muy pocas. Por eso Pablo dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era ¿qué? Débil por la carne. En nuestra carne somos muy débiles. Nuestras mejores resoluciones pueden empezar a guardarse, pero luego se desmoronan.
No voy a ser débil, no voy a ser enojado, no voy a ser impaciente, no voy a tener envidia, no voy a tener soberbia, no voy a ser orgulloso, no, todo eso, no voy a mentir, no, todo eso. Hay una manera más óptima de hacerlo y es por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Si alguien es egoísta, no debe de enfocarse en el egoísmo, debe de enfocarse en tener amor. Y en el momento que el amor llegue a su corazón, el egoísmo se fue. ¿Por qué? Porque el amor no busca, ¿qué dice Pablo? Lo suyo. El amor no tiene, ¿qué dice Pablo? Envidia. Si yo tengo envidia contra alguien, no me debo enfocar en no tener envidia. De hecho, si me ando enfocando en eso, las probabilidades son muy altas de que el enemigo me va a dar todas las herramientas o las circunstancias para volver a cultivar envidia. Ahora, si yo oro al Eterno todos los días para que su Espíritu me llene y me dé amor, no tengo que preocuparme por lo otro. Si un cuarto está oscuro, hay que preocuparse, ¿qué hacemos con esta cosa? Imagínense a alguien en un cuarto oscuro tratando de quitar la oscuridad así. ¿Qué le dirían ustedes? ¿No quiere oscuridad? ¿Cuál es la medicina para eso? Encienda la luz. Una vez que se encienda la luz, ¿tiene que preocuparse por la oscuridad? No, la oscuridad se va automáticamente. El Espíritu da dominio propio. Si queremos dominio propio de nuestras fuerzas, se puede, pero será momentáneo. A los días, a las horas, vamos a caer y va a ser peor, porque ahora nos vamos a sentir mal y vamos a sentirnos culpables y va a ser un ciclo de resolución, culpa, resolución, culpa. Muchos de aquí quizás habrán dicho con una aria: Dios mío, si me perdonas yo no lo vuelvo a hacer, y luego lo volvimos a hacer. ¿Y cómo te sientes después? No, yo ya no puedo ni orarle a Dios, porque la vez pasada le dije que yo no lo iba a volver a hacer y ya lo volví a hacer. Pero yo digo, bueno, me voy a lanzar otra vez y hoy sí de verdad no lo vuelvo a hacer. Y volvemos otra vez y se va haciendo un ciclo en donde culpa se va almacenando. No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu. Lleno de alcohol, desenfreno; lleno del Espíritu, dominio propio. También una de las características de un borracho es que no solamente es desenfrenado, también habla de manera imprudente, ¿sí o no? ¿O se conocen los borrachos por su prudencia al hablar? No, ¿verdad? Hasta hay un dicho que tenemos aquí: los niños ¿y qué? Y los borrachos dicen la verdad. ¿Dicen qué? Dicen la verdad. ¿Por qué razón? La idea es que una vez que una persona está llena de alcohol, saca todo, es imprudente, no tiene prudencia. Los niños y los borrachos dicen la verdad, dicen aquí en el país. Son imprudentes. ¿Cuántos tenemos aquí problemas con la imprudencia? Yo soy muy imprudente. He estado leyendo los proverbios que hablan de la prudencia. Tantas cosas que habla de la prudencia. Y yo digo, cuántos problemas me habría ahorrado. Dice Salomón, la palabra a su tiempo es como en el proverbio, miren lo que dice, Proverbio 25, creo que lo leí ayer. Proverbio 25:11 dice: manzana de oro en canastillo de plata es la palabra dicha oportunamente. Fíjense cómo alaba Salomón a la palabra dicha oportunamente. Yo muchas veces en mi vida he hecho daño a otros y me arrepiento porque dije lo que era cierto, dije lo que era verdad, pero lo dije fuera de tiempo y me equivoqué mucho. Y estoy tratando de reaprender, y que a través de ser lleno del Espíritu le pido a Dios que me dé prudencia. Manzana de oro en manzana de oro en canastillo ¿de qué? De plata. Es la palabra dicha oportunamente. ¿Qué problema nuestra boca? Es un terrible problema, terrible. Muchos de los que estamos hoy aquí, quizás todos, pero muchos de los que estamos aquí hoy, ¿qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? 18. 19 de febrero del 2022. Muchos de los que estamos aquí estamos hoy
cosechando lo que hablamos con nuestra boca hace 5 años, hace 3 años, hace 4 años. Salomón dice que la vida y la muerte están ¿en dónde? En la lengua. Y dice, el que la ama comerá de sus frutos. Miren lo que dice Proverbios 18:20, por ejemplo. Dice, el vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca. Del producto de sus labios será saciado. Y más adelante, Salomón dice, 19, donde dice la vida y la muerte. ¿Dónde está? No lo recuerdo ahora. 18:21. Bueno, aquí siga. Como esta otra versión, no. La vida y la muerte están en poder ¿de qué? De la lengua. Lo que escoja, eso comerá. Fíjense qué curioso. Lo que escoja, esa comerá. Hay otras versiones que dicen, el que la ama comerá ¿de qué? De sus frutos. O sea, aprende bien ese concepto. Hay frutos de mi lengua. Mi lengua da frutos. Mi lengua es como un árbol. Va a dar frutos. Lo que diga, va a dar frutos. El doctor Ketriel aquí nos dio esa revelación muy bonita. Que la clave de la prueba de Job y que el escritor sagrado señala, resalta es, con todo esto, Job no pecó con sus labios. Con todo lo que le pasó. Con todo lo que le llegó. Todo lo que le llegó. Es increíble lo que pasó. Y la Biblia dice que, bueno, nosotros sabemos que una de las características del borracho es la imprudencia. Es muy imprudente. ¿Cómo no ser imprudente? Lleno del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa para el espiritual. Miren lo que dice 1 Corintios. Muy bonito. 1 Corintios 2 habla del espiritual. El hombre espiritual. Hay 3 tipos de personas según la Biblia. Yo pensé que habían 2. No, son 3. 1, el hombre natural, o sea, el inconverso. 2, el hombre espiritual, o sea, el hombre que es nacido de nuevo y que camina en el Espíritu. Y el tercero es el creyente carnal. El creyente carnal no es ni espiritual, pero tampoco es hijo del diablo. Es hijo de Dios, pero está bajo la influencia de los deseos engañosos de su carne. Y dice la Biblia, miren lo que dice la Biblia del espiritual. 2:13, 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Muchos de nosotros hablamos así. Hablamos con refranes que aprendimos de nuestros tíos, de nuestros abuelos, sabiduría humana. Algunos refranes son buenos, otros son diabólicos, están contra la Biblia. Miren lo que dice después. Sino con palabras enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Qué bonito es. ¿Quieren esa promesa para su vida, amados hermanos? Que lo que usted habla haya sido enseñado por el Espíritu. Qué bonito. Yo he estado orando eso. Para subirme a este púlpito yo oré, Padre, dame palabras enseñadas por tu Espíritu. No por mi espíritu, no por la sabiduría humana, por tu Espíritu. Claro, y el Espíritu Santo no da palabras imprudentes. Él es el campeón de la imprudencia. De hecho, uno de los frutos del Espíritu es la paciencia, la benignidad. ¿Cómo va a dar el Espíritu Santo palabras imprudentes? No da. Hablamos por el Espíritu, palabras enseñadas por el Espíritu. Y miren qué bonito, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Muchas veces nosotros adaptamos lo espiritual a lo carnal. Yo lo he hecho. ¿Lo has hecho tú? ¿Qué haces adaptar lo espiritual? Tienes algo de la Biblia, algo que es de Dios, pero a la hora de expresarlo, metes tu carne y sale mal. Arruinamos todo. Lo que había en nosotros era bueno. Claro que era bueno. A la hora de abrir la boca, nos paseamos en todo. Pablo habla del buen depósito del Espíritu. Dice
No recuerdo este verso, lo leí, pero que guarden el buen depósito, creo que es a Timoteo, 2 Timoteo, me disculpan por no traerlo listo. Sí, aquí está, 2 Timoteo 1:14, miren lo que dice, lo que le recomienda a su hijo amado en la fe. Les había dicho que no hay un método, no hay recetas, pero sí hay modelos. Dice Pablo, ¿por qué estoy con primera? 2 Timoteo 1:13. Retén el modelo de las sanas palabras que oísteis en mí, le dice Pablo. Sanas palabras, miren qué bonito. Con la fe y el amor que hay en el Mesías Yeshua. Las sanas palabras llevan dos cosas. Fe, no hablan duda, no hablan incredulidad, no hablan otra cosa sino fe y amor. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahí está la clave, por medio del Espíritu Santo. El borracho es imprudente. El Espíritu Santo nos da el modelo de sanas palabras que llevan fe y amor, dice 2 Timoteo 1:13. Tercer cosa, que es la diferencia. Primero hablamos de las similitudes, de las analogías entre la borrachera y el espíritu y ser lleno del espíritu. Ahora estamos hablando de las diferencias, porque obviamente son diferencias. Primero dijimos, el borracho tiene desenfreno. El que está lleno del espíritu, ¿qué tiene? Dominio propio. El borracho habla ¿cómo? Imprudentemente. El espiritual habla con palabras enseñadas con el espíritu. ¿Qué hace el alcohol en la mente? ¿Cuál es el efecto a corto y largo plazo? Si alguien toma mucho alcohol. A corto plazo, el hombre tiene nublada la mente, no piensa bien. Por eso es que no se debe de manejar cuando alguien está borracho, porque su mente está nublada, su mente no coordina bien. Y a largo plazo el efecto es peor. El alcohol mata neuronas. O sea, si usted toma bastante alcohol, tarde o temprano su capacidad mental va a ir menguando cada vez más. Y si a eso le añade de que naturalmente, entre más años tenemos, las neuronas van muriendo. Si usted le da una ayudadita también a su edad con unas cuantas copas, entonces cada vez sus neuronas son menos. Estar lleno de alcohol es en detrimento de la mente. Por otro lado, ser lleno del Espíritu hace que podamos discernir más allá de las mentes naturales. El efecto del Espíritu Santo en la mente es increíble. Miren lo que decían del Maestro en Marcos 6, capítulo 1. Marcos 6, capítulo 1. Cuando Yeshua volvió lleno del Espíritu, la gente decía esto de él. 3 cosas tengo subrayadas yo en el verso 2. Son las 3 preguntas que hicieron. Y de ahí vamos a ver otro verso de 1 Corintios 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Marcos 6. Amén. Salió de ahí y regresó a su tierra y sus discípulos lo seguían. Él viene lleno del Espíritu. De hecho acaba de hacer milagros en Capernaum. ¿Qué milagros? Bueno, un paralítico que levantó. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, y lo levantó. También la hija de Jairo fue resucitada y ahora va a Nazaret. Vean el verso 2. Llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. La mayoría se asombraba al oírlo y decían, miren las 3 preguntas: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y qué significan estos milagros hechos por sus manos? La gente estaba atónita. Cuando una persona es espiritual, la gente ve que hay algo especial en ti. Algo que no es explicable por medios naturales. Algo que no se puede explicar de manera normal. Hay algo fuera de lo normal, por eso es sobrenatural. Sobrenatural es que está por encima de lo natural.
Y la gente va a ver eso en ti. Cuando todos seamos llenos del Espíritu, la gente va a ver algo en ti que le va a decir, ¿qué tiene este? ¿Qué tiene este? Íbamos con los hermanos en el metro de Medellín, íbamos sentados y había una pareja que se nos quedaba viendo, se nos quedaba viendo. Yo le quitaba la mirada y la mujer se nos quedaba viendo y se ponía a reír. Miraba a Nancy, miraba al hermano Luigi, y bueno, nos fueron viendo como por media hora. Y de ahí se sentaron a la par de nosotros. Eran de Colombia, pero uno era de Barranquilla. Andaban en Medellín, no eran de Medellín. ¿Saben cuál fue la primera pregunta que nos hizo? Oiga, me dijo, ¿ustedes son de alguna religión o algo así? Sí, le dijimos. ¿Por qué? No sé, me dijo. No sé, es que lo vi y me dio el sentimiento de que era algo así. La manera en cómo se dirigen el uno al otro. Allá, varios. Y eso fue quizás una de las cosas más maravillosas de este congreso en Medellín. Fue la cantidad de personas, no fue una, sino que fueron varios. Y creo que a todos nosotros nos lo dijeron. ¿Qué fue lo que más nos dijeron? La gente se nos acercaba y me decía, a mí me decían, se lo dijeron creo que a todos, oiga, qué bonito la unidad y el amor que se ve en la comunidad del Salvador. ¿Sí o no? Que todo el mundo nos decía eso. Me dijo una hermana, hablar con uno es como hablar con todos. Todos son un solo hombre y un solo espíritu, nos decían ella. Baruch Hashem. Y yo estaba tan alegre, porque uno puede decir, yo le decía al hermano Luis, al hermano Jaime, bueno, uno puede decir eso, ¿verdad? Pero quizás uno tiene la tentación de decir, bueno, quizás me estoy autoengañando, ¿verdad? Quizás, como somos nosotros, decimos, sí, entre nosotros hay amor. Pero ya que 8 o 7 personas de diferente lugar lo vean y digan, hay algo especial aquí. Ves al doctor Ketriel orar y predicar, ¿y qué es lo que dices? Hay algo sobrenatural en ese hombre. Ves al hermano Marcos, lo mismo. Ves al hermano Angels, hay algo especial en ellos. ¿De dónde saca estas cosas? La gente se asombraba. No podían entender de dónde venía. Es lo que dice 1 Corintios 2. Dice que el espiritual no es discernido por nadie. Nadie le hace sentido. Nadie entiende de dónde saca estas cosas. Dice 1 Corintios capítulo 2:15. En cambio el espiritual discierne todas las cosas, pero él no es discernido por nadie. La gente dice, ¿de dónde pasa esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene esta sabiduría? No es natural. ¿Qué significan estos milagros? ¿De dónde saca estas cosas? El efecto del Espíritu sobre la mente es increíble. De hecho, el único lugar que yo sepa que se habla de la mente del Mesías es ahí, en 1 Corintios 2. ¿Cuál es la clave para tener sabiduría sobrenatural? Ser lleno del Espíritu. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Significa eso que tenemos un coeficiente intelectual? No. El coeficiente intelectual de Yeshua no ha habido coeficiente intelectual más grande que él. Pero lo que significa es que tenemos su modo de pensar. Y no solamente eso, también hay algo más. El mismo espíritu que había en él está en nosotros, en parte, y él nos revela cosas que son sobrenaturales. ¿Dicen amén a eso? Amén. Cuarta cosa. ¿Para qué? Es que cuarta cosa. Uno, la borrachera, hace andar de manera desorientada. ¿Cómo camina un borracho? ¿Puede caminar en línea recta un borracho? No puede caminar. ¿Cómo es el caminar de un borracho? Sinuoso, ¿verdad? Camina así, se mece, está mal. ¿Quién es aquel que los hace caminar rectamente? El Espíritu de Dios. Dice Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Romanos 8:14.
Inmediatamente después de decir, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. La Biblia promete la guía del Espíritu Santo. Aquellos que lo atesoran, que lo piden. Yeshua dijo, si vosotros dais lo bueno a vuestros hijos, ¿cómo no dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Aquellos que lo pidan. Todos los días tenemos que tomar agua, naturalmente, o sea, estoy hablando de agua natural. ¿Tenemos que tomar agua todos los días? ¿Poquita o bastante? ¿Qué nos hace pensar que es distinto con el Espíritu Santo? ¿Cuántos días tenemos que ser llenos del Espíritu? Todos los días. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el primer paso para ser lleno del Espíritu? Pedirlo. Eso fue lo que dijo el maestro. Y Yeshua dijo, lo dijo tan natural, la expectativa de él era que esto era tan certero, que lo comparó con, miren, esto es tan fácil como si su hijo les pide un chocolate, no le van a dar racumín, ¿verdad? Bueno, si ustedes le piden el Espíritu Santo, Él no les va a dar otro espíritu. Claro, hay que pedir con fe. Todo aquel que pide, ¿qué dijo el maestro? Recibe. Y fíjense bien, yo no me había percatado de eso. Estaba meditando en eso. Ese verso de Mateo 7 donde dice, pedid y qué, y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. ¿En qué contexto está ese verso? ¿Qué verso está antes de él y qué verso está después? A mí no, yo no lo entendía bien por qué estaba así. Si yo hubiera sido Mateo, ese verso está en Mateo 7:7, si mal no recuerdo, no tenemos tiempo para verlo bien. Pero, ¿saben cuál es el verso que está antes? Es el de, no deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros, no sea que se vuelvan contra vosotros y os hagan mal. ¿Qué tiene que ver eso con pedir y se os dará? ¿Qué? Es más, ¿y saben cuáles son los versos que vienen después? El verso que viene después es sobre la puerta estrecha. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la línea temática? 7:13. 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. 7:6, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas a los cerdos. 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta espacial. ¿Qué tiene que ver esto? Yo decía, pero está mal. Mateo lo puso mal, decía yo. ¿Dónde hubiera puesto yo eso? Pedid y se os dará. Yo lo hubiera puesto inmediatamente después de Mateo 6:33. Ahí sí va bien, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahí hubiera puesto yo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Está bien, hubiera quedado bien. Como dirían los colombianos, hubiera quedado chévere, ¿verdad? ¿Por qué Mateo no lo puso así? Mateo interrumpe la narración y Mateo 7, léanlo en su casa. Mateo 7, todo el capítulo 7 de Mateo no habla de cosas materiales. Todo tiene que ver con desarrollo espiritual. Todo. El capítulo 7 de Mateo arranca diciendo, no condenéis para que no seáis condenados. ¿Quién puede decir a su hermano, quita de ti, deja que quite la paja que hay en todo? ¿Se acuerdan? Eso es Mateo 7. Y luego habla de los falsos profetas. Luego habla, por sus frutos lo conoceréis. Luego habla de el hombre que edificó su casa sobre la arena y el otro sobre la arena. Todo Mateo 7 habla de desarrollo espiritual. Entonces yo me quedé, pero ¿por qué Mateo dice, pues si 7:11, busquen ahora? Este sí es el único verso que vamos a leer de Mateo 7. 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿Saben qué dice ahí en griego? Ahí dice buenos dones, lo cual es similar a buenas dádivas, pero lo cambia un poco, ¿verdad? ¿Con qué relacionamos las dádivas? Cosas materiales. ¿Dones? Los dones del Espíritu, ¿verdad? Luego dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Pero aquí dice cosas buenas a los que le piden. Entonces, yo siempre me he dicho, bueno, Mateo registra desde el punto de vista material, y Lucas 11, que dice, ¿cuánto más vuestro Padre? Comparen eso, comparen Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Y ahora compárenlo con Lucas 11. Lucas 11 dice, no dice cosas buenas. Lucas 11, 9 al 13 dice, Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuál era la explicación que yo tenía? Mateo lo enfoca desde el punto de vista material. Yo le pido a Dios un carro, una casa o para comer, y Dios me da cosas buenas. Y Lucas lo hace desde el punto de vista espiritual. ¿Les gusta la explicación? A mí me gustaba. De hecho, yo creo que puede ser cierta, se puede defender. Pero en el estricto punto gramatical, me fui a ver el griego de ese verso. Tengo que ver cómo lo tradujo Delitzsch del griego al hebreo. ¿Saben que en griego la segunda parte del versículo no tiene la palabra cosa y no tiene la palabra don? Solo la primera parte del versículo. O sea, más o menos, aquí lo tengo. De hecho, estuve leyendo el interlineal de eso. Y lo tengo. Mateo 7:11. Miren, en griego. La primera parte del versículo tiene esta palabra, doma, que significa don. De ahí tenemos la palabra don. Esa es la que sale y yo no soy un erudito en griego, Mi griego es tan bueno como mi ruso. Un poquito mejor, sé pocas palabras en griego. ¿Cómo lee en griego Mateo 7:11? Bueno, si lo traducimos así, transliterado, sería algo como, si vosotros, siendo dañinos, dais presentes o dádivas buenas a lo que pide su hijo, ¿cuánto más el Padre de ustedes, el que está en los cielos, dará bueno a los que le pidan a Él? No, en la segunda, ahí donde dices, cuanto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas. La palabra cosa no está en griego. En griego leería así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o buenos dones a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará lo bueno a los que le piden? Ahí cambia la cosa. Ya no estamos hablando de cosas materiales. Ahí me di cuenta que no, Mateo no está fuera de orden, que no había entendido el versículo, obviamente era yo. Porque aquí Mateo no está hablando, en primer lugar, de pedir cosas materiales. No es un cheque en blanco para pedir cosas materiales. ¿Saben qué sí es? Es un cheque en blanco para pedir crecimiento espiritual. Eso sí lo es. Dios le ha dado un cheque en blanco a sus hijos. Si vosotros pedís el Espíritu Santo, Lucas supo darle en el clavo, Hashem nos dejó en Lucas lo que Mateo quiso decir. ¿Qué es el mejor regalo que Dios puede darte? El Espíritu Santo. Bueno, el mejor regalo es su Hijo, Yeshua. Y Yeshua cuando se fue dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el mejor regalo de Yeshua es el Espíritu del Eterno. Entonces, ese es un gran regalo. Gran regalo, el Espíritu Santo. Entonces, Dios promete guiarnos por el Espíritu. Y no tengo más tiempo, así que vamos a quedarnos hasta aquí. Pero espero que todos hayamos aprendido el día de hoy, ¿verdad? Vamos a seguir en la tarde, Baruch Hashem. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por revelarnos el poder de tu Espíritu. Te pedimos que, como dice esa canción, llénanos con tu poder.
llénanos con tu Espíritu. Queremos, por el Espíritu, hacer morir las cosas de la carne.